Víctor Sánchez, soy médico cardiólogo del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Vamos a hablar sobre específicamente shock cardiogénico o choque cardiogénico. Entiéndase de que el shock cardiogénico es una forma clínica de la falla cardíaca aguda. ¿Sí? Clásicamente se divide la falla cardíaca en una insuficiencia cardíaca de novo, o sea, aquella falla cardíaca que debuta, o sea, que el paciente inicia con los síntomas, o sea, la nueva, el primer episodio, esa es la falla cardíaca de novo. La otra es la agudización de una falla cardíaca previa. Eso significa de que el paciente tiene ya una falla cardíaca ya establecida y por alguna causa, algún factor, esa se descompensa. Entonces ya tenemos una descompensación de la falla cardíaca, un proceso agudo. Y la otra es la falla cardíaca avanzada. Pero desde el punto de vista el perfil clínico, nosotros vamos a clasificar la falla cardíaca aguda en 5 tipos. La primera es la insuficiencia cardíaca descompensada. Es como que el paciente tiene una falla cardíaca ya establecida, crónica, que se descompensa por alguna causa. Es la primera, insuficiencia cardíaca descompensada. El edema agudo de pulmón, el edema agudo de pulmón y la insuficiencia cardíaca hipertensiva, el paciente que debuta con una hipertensión sistólica alta. Y la falla cardíaca derecha y el shock cardiogénico como una máxima expresión de una falla cardíaca. Entonces, lo que nosotros vamos a ver hoy es shock cardiogénico. Entonces, el shock cardiogénico es una falla cardíaca aguda, ¿sí? Lo definimos como un estado patológico o fisiopatológico bien crítico, debido a que el corazón tiene un bajo gasto cardíaco y ese gasto cardíaco no es suficiente y no puede perfundir los órganos de una forma normal, pese a de que tiene en el organismo el volumen adecuado o normal. O sea, el problema es la bomba, ¿no? O sea, el problema es de que el corazón es ineficiente en cumplir la función principal del corazón, que es bombear. Y de esa forma no llega sangre con el oxígeno y los nutrientes necesarios para perfundir los órganos. No llega mucha sangre al cerebro, al intestino, al riñón, a la parte periférica, al páncreas, al hígado, ¿sí? Y al propio corazón también. Entonces hace ahí un circuito vicioso. Hemodinámicamente nosotros podemos definir de que ese shock cardiogénico es un cuadro de inestabilidad hemodinámica aguda, que puede ser el resultado no solamente de un factor de trastorno de motilidad del ventrículo izquierdo, sino también, aparte de la función miocárdica, también se puede ver alterada las válvulas del corazón, el sistema de conducción, el pericardio, ¿sí? Ya sea de forma aisladas unas o en su conjunto todas. Y eso conlleva, como la palabra lo menciona, falla cardíaca, ¿no? Existe una clasificación de Forrester, la cual toma 2 parámetros. Por un lado, el parámetro de el índice cardíaco, que viene a ser el gasto cardíaco entre la superficie corporal. Como punto de corte, toma 2.2. Aquellos pacientes que tienen un índice cardíaco mayor de 2.2 son aquellos pacientes que se sienten calientes, con las manos tibias, que no tienen alteración del sensorio, que tienen la filtración del riñón está normal, o sea, hay una diuresis normal, ¿sí? Pero sin embargo, aquellos pacientes que tienen menos de 2.2, o sea, 1.5, 1.8, 1, 0.8, 0.9, entonces ahí nosotros vemos síntomas de hipoperfusión. Mientras más es, es menos el índice cardíaco, nosotros vamos a ver más severa la hipoperfusión, ¿sí? Entonces, todos los pacientes que están por encima de 2.2
son llamados calientes. Aquí caliente y aquí también caliente. Y lo que es menos de 2.2 son llamados los fríos. Aquí frío y aquí frío, ¿sí? Y por otro lado, el otro parámetro hemodinámico es la presión de cuña. Entiéndase que la presión de cuña refleja de que en el pulmón hay una congestión pulmonar, de que no se desarrolla el intercambio gaseoso, porque no hay un buen flujo a nivel de los capilares, porque en el intersticio del alvéolo hay un edema, porque el exudado o transudado ha pasado hacia el alvéolo y no puede ver ese intercambio gaseoso. Entonces el paciente tiene síntomas de congestión pulmonar, como disnea, no tolera el decúbito, intolerancia al decúbito, ortopnea. ¿Sí? Cuando uno les ausculta al paciente tiene crepitantes en ambos lados. En la radiografía observamos pues una congestión pulmonar en forma de mariposa en los campos pulmonares y a veces inclusive ya llega el paciente a que el murmullo vesicular no pasa en la base de los pulmones. Eso nos refleja de que hay un derrame pleural evidente. Entonces, mientras la presión de cuña, como su punto de corte es 18, pero que ahora se asume que es 15 porque ha bajado, entonces mientras es más alto, nosotros vamos a decir que hay más congestión pulmonar. Pero si es menor de 15, entonces a estos pacientes, menor de 15, le vamos a decir que los pacientes están secos. Y mayor de 15, los pacientes están húmedos. Entonces acá vamos a tener frío húmedo, aquí vamos a tener frío seco, aquí vamos a tener caliente seco y aquí vamos a tener caliente húmedo. Así está, así como acá, el grupo A, el grupo B, grupo L y el grupo C. Caliente seco, caliente húmedo, frío seco y frío húmedo. Los pacientes en este cuadro que son secos, ¿sí? Pero que son fríos, perdón, que son secos fríos, son aquellos pacientes en shock hipovolémicos, aquellos que necesitan volumen, que solamente con el volumen se soluciona su problema. En cambio, en este grupo son aquellos que están en edema agudo de pulmón. Ellos no necesitan mucho volumen. Ellos necesitan un nitroprusiato o necesitan una nitroglicerina. Estos grupos de pacientes generalmente cursan con hipertensión arterial. En cambio, este grupo frío húmedo son aquellos que le denominamos nosotros shock cardiogénico. Estos cursan con hipotensión, cursan con hipotensión. Ellos necesitan inotrópico para ayudar a la bomba y vasoconstrictores para ayudar al volumen que salga a la parte central, ¿sí? Para que aumente la presión arterial. Entonces, este grupo es el que nosotros estudiamos ahora, el shock cardiogénico. Entonces, el shock cardiogénico tiene un patrón hemodinámico de tipo húmedo, frío, húmedo, frío. ¿Sí? Cuando un paciente eh, cursa con un infarto de miocardio agudo, es necesario nosotros determinar o estratificarlo con este score, el Killy-Kimball. El Killy-Kimball es un score que nos va a ayudar a determinar en qué grupo se encuentra. Al Killy-Kimball 1 son pacientes que no tienen ningún signo ni síntoma de falla cardíaca. El Killy-Kimball 2 son aquellos pacientes que ya tienen crepitantes, que hay presencia de un tercer ruido o hay aumento de una presión de la presión venosa yugular. ¿Sí? El Killy-Kimball 3 es un paciente ya con una sintomatología de un edema agudo de pulmón. Y el Killy-Kimball son pacientes ya en shock cardiogénico. De igual manera, esta estratificación nos sirve ¿para qué? Para también ver la mortalidad. Un Killy-Kimball 1
tiene una tasa de mortalidad pues de 6%, mientras que un Kili Kimball 4 tiene una tasa de mortalidad de 81%. ¿Eso qué significa? Eso significa de que de 10 pacientes que desarrollan shock cardiogénico con un Kili Kimball 4, 8 fallecen y 2 sobreviven. Entonces, este score nos ayuda a nosotros a estar listos o prevenir frente a un paciente con un infarto, aquellos pacientes que tienen infarto de miocardio, a prevenir el desarrollo de edema agudo de pulmón, a desarrollo de shock cardiogénico. Entonces, la definición hemodinámica del shock cardiogénico está determinado porque la presión sistólica es menor de 90 milímetros de mercurio, la presión de cuña es mayor de 15 milímetros de mercurio y el índice cardíaco es menor de 2,2 litros por minuto por metro cuadrado, siempre en presencia de una volemia normal, o sea, en ausencia de hipovolemia, en ausencia de hipoxia y en ausencia de acidosis. El shock cardiogénico se desarrolla, como le menciono, en aquellos pacientes con infarto de miocardio. Entonces hay un grupo, obsérvese de antes, en el año 1997-98, ¿eh? La prevalencia del shock cardiogénico era bien alta. Debido a los últimos avances en el manejo de estos pacientes, es que la prevalencia se ha reducido, pero el inicio del shock cardiogénico, el inicio del shock cardiogénico se observa en determinados momentos. Por ejemplo, el paciente puede venir ya a emergencia al hospital con un infarto y un shock cardiogénico establecido. O de repente puede realizar el shock cardiogénico durante la hospitalización, ¿sí? O durante la admisión en emergencia, como vamos a ver más adelante. La etiología del shock cardiogénico está determinada casi con el 75% el síndrome coronario agudo y otro 10 a 15% las valvulopatías o las complicaciones, perdón, del infarto de miocardio, ¿sí? Y solamente si nosotros sabemos de que las complicaciones mecánicas del infarto y el síndrome coronario agudo es derivado de este síndrome coronario agudo, las complicaciones mecánicas, entonces del infarto o de la cardiopatía isquémica es prácticamente más del 80%. O sea, la causa más frecuente es el infarto del shock cardiogénico, sobre todo ¿de qué pared? De la pared anterior del ventrículo izquierdo. En tercer lugar, estamos los pacientes con falla cardíaca de otra etiología, que puede ser valvulopatía, que puede ser alguna otra trastorno de otra etiología de la falla cardíaca. Pero entonces, miren, solamente el síndrome coronario agudo, más las complicaciones de ese síndrome coronario agudo, casi el 80%. O sea, si yo tengo 10 pacientes con shock cardiogénico, 8 de ellos es debido a un infarto. Entonces, la incidencia es alta y la mortalidad es alta en el shock cardiogénico. La incidencia estamos hablando de hasta el 10% y la mortalidad estamos hablando de hasta el 80%. El shock cardiogénico lo clasificamos pues, en una pirámide. La base de la pirámide, o sea, el grupo A, son aquellos pacientes en riesgo de desarrollar shock cardiogénico. Ellos no tienen síntomas y no tienen signos de shock cardiogénico, pero están en riesgo. O sea, tienen una enfermedad de base subyacente que pueden desarrollar shock cardiogénico. ¿Cómo qué? Como un infarto agudo, como un infarto previo, una falla cardíaca aguda o una descompensación de su falla cardíaca. Entonces, ese grupo no tienen todavía signos ni síntomas de shock cardiogénico, pero tienen todo para desarrollar el shock cardiogénico. El segundo grupo, la base B de esta pirámide, son aquellos pacientes en pre-shock. Estos pacientes tienen ya tendencia a tener hipotensión, tienen tendencia a que aumente la frecuencia cardíaca, o sea, realizar... un momentito, chicos.
Hola, aló, buenas. Sí, 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 están ahorita en el abdomen, ahí que le hacen. Unos 10 minutitos que pase, pues le voy a decir que pase ya. ¿Ya? Te llamo entonces, pues te llamo. ¿Ya? Ya, gracias. Entonces, chicos, miren, escuchen, el pre-shock, el que está empezando al desarrollo del shock cardiogénico, son aquellos pacientes que ya tienen tendencia a la hipotensión o están desarrollando una taquicardia compensatoria porque la presión se está bajando, pero no tiene síntomas de hipoperfusión. O sea, su sensorio está normal, filtran el riñón normal, no están fríos, no están los miembros distales, no están pegajosos, sudorosos, ¿no? O sea, no tiene síntomas de hipoperfusión. En el grupo C es aquel shock cardiogénico clásico, ¿sí? Son aquellos que ya están con todo los criterios hemodinámicos, clínicos o paraclínicos de un shock cardiogénico. El grupo D son aquellos pacientes que a pesar de que sabemos que está con un shock cardiogénico clásico, pero que le estamos dando todo el soporte, pero tienen una evolución tórpida, tienen una evolución desfavorable, ¿no? No hay una mejoría. Entonces son en este grupo, el grupo D. Y el grupo E es el shock cardiogénico extremo. Es aquel paciente que ya necesita una asistencia ventricular diferente, quizás un ECMO, quizás un Impela, ¿sí? O aquellos pacientes que prácticamente ya van a un lado de paliativos o una indicación ya de trasplante cardíaco, ¿no? Eh, Dentro de la fisiopatología, nosotros vamos a encontrar de que todo se basa en una disfunción del ventrículo derecho y o del ventrículo izquierdo. Esto conlleva una disminución o un débil o un bajo gasto cardíaco. Nosotros sabemos que la presión arterial es igual a gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica, pero al bajar el gasto cardíaco, entonces también baja la presión y vamos a tener una hipotensión. Y esto conlleva a una hipoperfusión de los órganos, de todos los órganos. Conlleva a una hipopsia. Si la hipopsia se desarrolla en el cerebro, nosotros vamos a tener trastornos de la conciencia, inclusive hasta el síncope, ¿sí? Pero nosotros sabemos por fisiopatología ahora de que esta disfunción del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Chicos, un ratito, ¿eh? Sí, 2 minutitos, ¿ah? Me desocupo un ratito.
Ya, doctores, discúlpeme, pero continuamos, ¿sí? Lo que pasa es que tenía unas llamadas ahí del hospital. Entonces, miren, sabemos ya que el infarto de miocardio, debido a la disfunción ventricular tanto sistólica o diastólica, no es exclusiva esta disfunción. También tenemos, por un lado, una inflamación sistémica que se desarrolla. Esto conlleva aumento de las citoquinas inflamatorias, aumento del óxido nítrico, ¿sí? Y eso conlleva una vasodilatación y aumento de la resistencia vascular sistémica y conlleva a una bajada de la presión arterial. Entonces, todo esto se hace un circuito vicioso debido a que se disminuye el gasto cardíaco, el volumen sistólico conlleva una hipotensión, hay menos perfusión coronaria, menos perfusión. Esto hace que sufra más el corazón y lo poco que se contrae sea que se contraiga mucho más menor, ¿no? Entonces, esto conlleva a una disfunción ventricular progresiva y que en su evolución natural conlleva la muerte. Entonces, la fisiopatología está determinada porque hay una disfunción ventricular, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, tanto en sístole y tanto en diástole. Entonces, dentro del shock cardiogénico, dentro de la evaluación inicial, nosotros tenemos que determinar primero si es que el paciente se encuentra en shock cardiogénico. O sea, tenemos que hacer el diagnóstico de shock cardiogénico. Siguiente paso, tenemos que hacer el diagnóstico de la causa subyacente. Esta es una falla cardíaca. La falla cardíaca es un síndrome de signos y síntomas. Nadie desarrolla una falla cardíaca de frente por sí misma en primera instancia. Siempre desarrolla una enfermedad y después de esa enfermedad lo lleva a la falla cardíaca. Entonces nosotros tenemos que encontrar esa causa, ese diagnóstico subyacente, ¿sí? Y como nosotros ya sabemos, ya tenemos al paciente que tiene shock cardiogénico, sabemos esa causa que la ha originado el shock cardiogénico, tenemos que evaluar el estado hemodinámico para ver si es que le podemos dar un soporte hemodinámico, un soporte circulatorio. Y tenemos que evaluar el daño de órgano blanco, del riñón, del cerebro, del propio corazón. Y es necesario, como esta es una entidad que en su evolución tiene una alta mortalidad, entonces nosotros tenemos que dar una estratificación. Un ratillo, chicos. Entonces, como le mencionaba, tenemos que estratificar a este paciente para ver su pronóstico y poder informar a la familia, ¿no? Entonces, dentro de este ápice del diagnóstico de shock cardiogénico, ¿yo cómo hago? ¿Cómo sé? ¿Cómo determino que el paciente está con shock cardiogénico? Entonces, para eso nosotros tenemos criterios hemodinámicos que tiene que tener una presión sistólica menor de 90, el índice cardíaco tiene que ser menor de 2,2, la presión de cuña tiene que ser mayor de 15, y agregado eso yo puedo tener una PVC mayor de 10
o una resistencia vascular periférica mayor de 1600 dinas. Suficiente que cumpla estos tres primeros para yo determinar que hay criterios hemodinámicos de shock cardiogénico. Pero también tengo que tener la evidencia de que el paciente está con hipoperfusión. Y la evidencia puede ser clínica, cuando yo observo que el paciente tiene alteración del estado mental, hay mal relleno capilar periférico, hay una oliguria, o sea, la diuresis es, el índice es ser menos de 0,5 milímetros por kilo por hora, y que el lactato sea mayor de 2,2 milimoles, y que la saturación venosa mixta sea menor de 65%. Entonces, yo tengo los criterios hemodinámicos, que suficientes son estos tres para hacer el diagnóstico, y la evidencia de hipoperfusión tengo que tener. Y por tercer punto, yo tengo que buscar la cardiopatía que ha predispuesto el desarrollo de este shock cardiogénico. Entonces, tengo que tener la presencia del cardiólogo. Mínimo tengo que poner el tensiómetro, sacarle un AGA al paciente, hacer el electrocardiograma y la ecocardiografía, ¿sí? Para yo determinar el diagnóstico de shock cardiogénico. Entonces, de ahí viene el reconocimiento de la causa subyacente. Si nosotros vemos de que, por ejemplo, aquí, de que más del 80% es debido a un síndrome coronario agudo y sus complicaciones, entonces el diagnóstico me va a dar en primera mano el electrocardiografía. Para todo paciente con un síndrome coronario agudo complicado por shock cardiogénico, ¿no? Se recomienda inmediatamente realizar una cinecoronariografía. Si yo tengo en el electro del paciente un supra del ST, como observamos acá, entonces ya tengo la indicación o la obligación, la necesidad de ingresarle a cateterismo cardíaco al paciente, abrir la coronaria y que perfunda bien el corazón, el músculo cardíaco, ¿sí? La otra causa, dicen las complicaciones mecánicas del infarto. Las complicaciones mecánicas del infarto están determinadas por la rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo, por la rotura del septum interventricular, por la rotura de los músculos papilares de la válvula mitral, por la presencia de aneurisma o de un pseudoaneurisma del ventrículo izquierdo. Entonces, todo eso yo lo tengo que hacer con un equipo, el ecocardiógrafo. Aquí, por ejemplo, observamos una complicación mecánica, que es la rotura del septum interventricular. Este es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho, aquí hay una rotura. El flujo pasa del ventrículo izquierdo de mayor presión hacia el ventrículo derecho de menor presión. ¿Ok? La rotura de la pared libre se realiza porque se desarrolla sobre todo cuando hay un infarto en la pared anterior del ventrículo izquierdo y pasa la sangre del ventrículo izquierdo hacia la cavidad del pericardio y va a haber taponamiento cardíaco o derrame pericárdico masivo y el paciente fallece, ¿sí? Como aquí. Aquí tenemos una muestra, un macro, donde observamos la pared anterior del ventrículo izquierdo prácticamente con un defecto. Y de igual manera, en el eco, nosotros vamos a determinar una insuficiencia mitral aguda con el aparato valvular dañado prácticamente, los músculos papilares rotos o las cuerdas tendinosas rotas. Todo esto con el ecocardio, ¿no? También nos puede ayudar la resonancia, la ventriculografía, la cintigrafía, las biopsias, nos puede ayudar para determinar la causa subyacente del shock cardiogénico. Entonces, miren, hasta el 15% de los pacientes con un infarto están asociados a un shock cardiogénico. El 50% de los pacientes con shock cardiogénico se asocian a enfermedad coronaria multivaso. Eso quiere decir que tienen muchas lesiones en la coronaria derecha, en la circunfleja y la descendente anterior. La mortalidad en la era de pre-revascularización miocárdica temprana, o sea, antes de que se hacía el PCI o la intervención coronaria primaria percutánea,
la mortalidad es alta, ¿no? En el shock cardiogénico, como le menciono, hasta el 80%. Ya todas las guías, ya todas las guías, tanto europeas y americanas, mencionan de que cualquier paciente con shock cardiogénico debe ser referido y debe ser monitorizado en una unidad especializada, la unidad coronaria, 24/7, y donde tengan inclusive, por cualquier momento, sea necesario intervenir llevarlo a una sala de hemodinamia para hacerle un cateterismo y para darle soporte ventricular mecánico. Esa es una indicación inclusive 1C. Y todo paciente con con un síndrome coronario agudo complicado, con un shock cardiogénico, es obligado a hacer una angiografía coronaria dentro de las 2 primeras horas desde que ingresa al hospital. ¿Sí? Entonces también es una recomendación, ¿no? 1C. Entonces, mire el papel del electrocardiograma en el shock cardiogénico. Entonces, si nosotros tenemos un paciente, le realizamos el electro, y en el electro vamos a observar que hay un supra del ST, entonces tendrá la indicación de un cateterismo con una angioplastía al breve plazo, una PCI, o sea, una intervención coronaria percutánea temprana, primaria. Si nosotros tenemos un infradesnivel del ST o cualquier otra alteración en el ST o en la onda T, entonces nosotros tenemos que considerar que estamos frente a un infarto ST no elevado. ¿Sí? Ahí tenemos que estratificar con el GRACE 2.0, si de alto riesgo, si de mediano riesgo o si de bajo riesgo. Si de alto riesgo, tiene toda la indicación de un cateterismo cardíaco, como si fuese un ST elevado. ¿Sí? Pero si es de bajo riesgo, de repente tenemos todavía tiempo para manejarlo al paciente, para estabilizarlo al paciente y después entrar a cateterismo cardíaco. Pero sin embargo, si hay otras alteraciones en el electro y hay alguna arritmia o una taquiarritmia, de repente el paciente necesita una cardioversión y con esa cardioversión se resuelve el shock cardiogénico. O de repente está con una bradiarritmia, necesita un marcapaso y con ese marcapaso se resuelve el shock cardiogénico. Entonces, miren, en todos los pacientes con sospechas de shock cardiogénico, inmediatamente el EKG y el ecocardiograma está recomendado. 1C. El tratamiento del shock cardiogénico está determinado porque vamos a usar vasopresores y inotrópicos inotrópicos. El vasopresor que nosotros usamos en primera línea es la noradrenalina. Esto, su mecanismo es sobre todo en los receptores alfa 1, también el beta 1. Aumenta la presión a expensas del gasto cardíaco, ¿no? No influye mucho en la frecuencia cardíaca o a veces disminuye. La dosis terapéutica es de 0.5 a 1 microgramo por kilo por minuto. Eso se hace con bomba infusoria a infusión continua. El otro vasopresor o inotrópico es la dobutamina, que esta dobutamina, su mecanismo, los receptores a nivel del B1. Y esta aumenta no tanto en la presión, sino aumenta en el gasto cardíaco por la frecuencia cardíaca va aumentando. Su dosis terapéutica es de 2 a 20 microgramos por kilo por minuto. Otro medicamento que nosotros usamos bastante en el hospital es el levosimendan. Es un sensibilizador de calcio. Su dosis terapéutica es de 0.5 a 2 microgramos por kilo por minuto. También todo en bomba infusoria. Antes nosotros usábamos dopamina bastante, pero la dopamina es una sustancia bien arritmogénica. Paciente entraba en, el paciente entraba en 5 minutos. El paciente entraba en taquicardia, hacía extrasístoles ventriculares aisladas, después hacía tripletas, después entraba a una TB no sostenida y después a una TB sostenida. Ya se ha dejado de usar esta dopamina. Todas las guías recomiendan el uso de la noradrenalina y la de la dobutamina. En casos especiales o extremos, nosotros usamos la vasopresina. Es un medicamento muy caro, no muy acceso directo,
pero en últimas instancias nosotros podemos usar la vasopresina. Estos son algunos equipos de asistencia. Por ejemplo, este es el balón de contrapulsación. Este, este balón se coloca a 2 centímetros, a 3 centímetros de la subclavia izquierda. El balón se infla en diástole, permitiendo de que toda la sangre que está en la aorta ascendente, en el arco aórtico, regresa al corazón e ingresa a la coronaria a perfundir a las coronarias. Este es el Impella, es un catéter que llega hasta el ventrículo izquierdo a través de la válvula aórtica y cuando el ventrículo izquierdo se contrae, este dispositivo aspira la sangre y lo expulsa hacia la circulación mayor. Y esto es un ECMO, es un corazón artificial externo, ¿no? El pronóstico nosotros en el servicio determinado por este score, que es el de Barcelona, tiene varios puntos. La edad mayor de 75 le damos un punto. Si hay una confusión durante el examen primario, le damos un punto. Si hay antecedente de un infarto previo o una revascularización quirúrgica, un punto. Si la etiología es un síndrome coronario agudo, otro punto. Si la fracción de eyección es menor de 40%, un punto. Y según la dosificación del lactato, si es más de 4 milimoles por litro, le damos 2 puntos. Y la filtración del riñón, si es menor de 30, le damos 2 puntos. Estos máximos suman 9 puntos. Cuando el paciente tiene 9 puntos, la mortalidad es 100%. Yo creo que eso es suficiente. Y si hubiese alguna pregunta, estaría llano a responderle. Si no, muchas gracias por la asistencia, por haberme escuchado. Hasta la próxima sería. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Muchas gracias. Ya, hasta luego. Hasta luego, chicos.